Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5 puede abrir su Biblia y encontramos allí la primera parte de las bienaventuranzas. Todos estos capítulos, capítulo 5 y siguientes, hablan acerca de este sermón conocido como el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Y dentro del Sermón del Monte están las bienaventuranzas. Mateo 5:20 es el versículo que vamos a meditar en esta mañana. Y espero que usted pueda ver su Biblia o ver algunos de las notas que pongo aquí del sermón que pueden ser de ayuda para ayudarle a usted a seguir el sermón de esta mañana. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es un pasaje bastante difícil, ¿verdad? Porque nos pide que nuestra justicia sea más que la de los escribas y la de los fariseos. Imagínese usted, esto nos lo plantea bastante difícil para nosotros. La palabra justo significa también honradez, significa rectitud, la palabra justos. Y tampoco está diciendo el versículo que los fariseos y los escribas no eran justos. Dice que vuestra justicia sea mayor que la justicia de ellos. Sí que está afirmando que son justos, pero que a nosotros también se nos pide que tengamos una justicia mayor que la justicia de ellos. Y vamos a tratar de comprender este asunto porque eso es importante. La importancia no está en lo que diga su servidor. La importancia no está en lo que diga la iglesia. La importancia está en lo que dice el versículo claramente. Dice que si no logramos esa justicia, no entraremos en el reino de los cielos. Eso es lo importante. Dice, no entrarán al reino de los cielos. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, eso es lo importante que debemos de tratar de comprender de acuerdo a las Escrituras. Si leemos las bienaventuranzas, porque esto es parte de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, si leemos esta porción, encontramos que comienzan las bienaventuranzas hablándonos acerca de venir a Dios con las manos vacías, los que no tienen nada. Venir a Dios, acercarnos a Dios con humildad, no pretendiendo nada. No pretendiendo pues que yo soy religioso, no pretendiendo que mi papá fue cristiano, mi mamá fue cristiana, no pretendiendo que yo heredé una religión, no pretendiendo nada, nada. Con las manos vacías, acercándome a Dios para que Él tenga misericordia de mí. Y Jesús de esta manera nos llama a nosotros que si nos acercamos así a Dios, somos la sal de la tierra, la luz del mundo, somos las personas que van a ayudar a que el mundo, el universo entero pueda conocer de ese Dios en Cristo que se ha revelado al mundo. Porque la religión muchas veces nos pierde. Se lo digo aquí en bajita voz, la religión nos pierde. Voy a ponerle un ejemplo. En ciertos países, el porcentaje de cristianos es alto. Por ejemplo, la Iglesia Católica es una iglesia cristiana. En México, el 90% es católico. Eso dicen las estadísticas. Entonces, si el 90% es cristiano, católico,
y tenemos a 10 personas ahí en la esquina, 10 hombres ahí en la esquina. ¿Cuántos de esos 10 son cristianos católicos? 9. Pero entonces, ¿por qué tengo miedo pasar por ahí? ¿Por qué tengo miedo? Si 9 de ellos deben ser católicos y no me deben de matar, no me deben de agredir, no me deben de lastimar, no me deben de robar, no me deben de asaltar, ¿verdad? Lo mismo podemos decir que en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Guatemala, 60% es evangélico, protestante. Y podemos poner el mismo ejemplo, ¿verdad? Si en la esquina hay 10 hombres, allí en una bolita de hombres, de los 10, ¿cuántos serían evangélicos protestantes? 6 deben ser protestantes aproximadamente. Pero ¿por qué tengo miedo pasar por allí? Porque la religión no es lo más importante que Dios quiere que aprendamos nosotros. Lo que Él quiere que aprendamos es a ser como Él es. Es lo que Él quiere. Porque si nosotros como cristianos aprendemos a ser como Él es, y estamos 10 allí parados en la esquina, de esos protestantes estamos parados, no vamos a asaltarle a la persona, no le vamos a quitar su carro a punta de pistola. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque estamos caminando con Cristo. Y Cristo lo que quiere es que aprendamos a hacer el bien, no el mal. ¿Qué dice? No seas vencido ¿de qué? De lo malo, sino vence, no oigo, vence con el bien el mal. Es lo que está enseñándonos Cristo Jesús. Entonces, ya entramos a la iglesia, ya estamos en la iglesia, ya somos miembros de la iglesia, ya estamos asistiendo a la iglesia. Que bueno, nos da mucho gusto eso. Pero Jesús está diciendo, escúchenme bien, atiendan bien, escúchenme. Eso no es tan importante como que entres, ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? La iglesia es bueno, sí es bueno, pero lo más importante no es que yo haya entrado a la iglesia y porque ya entré a la iglesia, ya voy a entrar al reino de los cielos con todo y zapatos. No, no es así. Aquí establece esa diferencia y de eso vamos a hablar esta mañana. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra mayor significa sobrepasar en exceso. Sobrepasar. Surpasses en inglés, ¿verdad? Sobrepasar, exceder. Eso quiere decir mayor. Si vuestra justicia no fuere mayor, está diciendo que si no fuere mucho más en exceso, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Es terrible esto, ¿verdad? ¿Qué digo? Ya la hice, ya entré a la iglesia. Y algunos están buscando una iglesia. Algunos están, voy a tal iglesia. Eso no es tan importante. Porque todas las iglesias son diferentes y tienen sus problemas y tienen sus diferencias las iglesias.
Lo importante es que entremos al reino de los cielos. Eso es lo importante. Y esto aquí lo está diciendo de tal manera que yo lo veo muy difícil que entremos al reino de los cielos. Yo veo muy difícil que entremos al reino de los cielos. ¿No lo ve usted difícil? Porque nos está pidiendo que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas, que la de los fariseos. Todo parece indicar que estos eran los escribas y fariseos, eran los que estaban trabajando duro para agradar a Dios. Los escribas y los fariseos eran las personas que estaban dedicados a buscar a Dios, ayudando a la gente a buscar a Dios. Si era así, entonces ¿por qué Jesús nos pide que hagamos mucho más en exceso que lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué significa esto para nosotros? Imaginémonos que ellos son las personas que están preocupadas por traer a otros a Cristo, que están preocupadas por enseñar el camino de Dios a la gente. Ellos enseñaban la ley, los escribas guardaban la ley, guardaban los libros, la Torah, así se conoce en la ley, la Torah. Eran los guardianes, y los fariseos eran los guardianes de la ley, eran los abogados de aquel tiempo que conocían todos los aspectos de la ley, enseñaban correctamente la ley y eran tan exagerados en hacerlo que ellos sabían cuántas letras había de la derecha hacia la izquierda, cuántas letras había de arriba a abajo, cuántas letras había, de tal manera que lo conocían a perfección, sabían todo detalle. Estas personas eran extremadamente dedicadas a eso. Y gracias a que ellos hicieron eso, tenemos un Antiguo Testamento muy confiable, porque ellos trabajaron tremendamente en eso para conservar la pureza, la limpieza del lenguaje del Antiguo Testamento. Entonces, imagínense ustedes lo que pudiéramos pensar de los escribas y los fariseos, maestros de Biblia, expertos en la ley, abogados en la ley de Moisés. Si pensamos en los fariseos, vamos a ver que eran personas que oraban 3 veces al día y oraban públicamente. Se paraban ahí en el centro, en el álamo, y hacer oraciones en voz alta, adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Oraban públicamente. ¿Se atrevería usted a ir a orar ahí al álamo cuando hay mucha gente? En voz alta. Algunos ya en el restaurante, cuando van a un restaurante, al Chili's o al otros restaurantes, ya no oran porque lo va a ver, lo están viendo otras personas. Ya no oran. Les da pena. Pero ellos no, ellos oraban en voz alta, en público, y les gustaba, dice, ser visto de las gentes. Les gustaba. ¿Qué más podríamos decir a favor de estas personas? Pues que eran personas que eran disciplinadas en su manera de ofrendar y de diezmar. Eran muy disciplinados. Leemos en capítulo 23, versículo 23, que dice que diezmaban hasta el eneldo, el comino. Diezmaban las hortalizas más pequeñas de su casa. Aparte diezmaban lo de sus negocios, pero aún las hortalizas más pequeñas diezmaban ellos. Eran muy estrictos en observar las actividades espirituales de la iglesia, religiosas. Eran personas
que oraban, que daban diezmos, que trabajaban en la obra de Dios, eran personas disciplinadas en cuanto a su vida espiritual. Yo creo que difícilmente, si nos ponemos a competir con ellos, podríamos competir, ¿verdad? Porque no alcanzaríamos de alguna manera a hacer todo lo que ellos hacían. Así que yo podría decir que eran buenas personas. A pesar de que hoy podemos decir que los escribas y fariseos son los malos de la película, porque ellos tramaron cómo matar a Jesús. Pero dentro de su religión eran personas buenas. Hacían todo lo que tenían que hacer en la religión. Entonces, esto nos habla de que por una parte ellos observaban la parte religiosa y espiritual de la iglesia, pero por la otra parte, que es lo que Jesús nos dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es en esa parte. Y veamos cómo los ve Jesús. Ya vimos nosotros la parte buena, pero ¿cómo los ve Jesús? Que esto nos explica acerca de la justicia que Jesús quiere de nosotros. ¿Cómo los ve Jesús? Mateo 23, 25. Dice este pasaje: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno, de injusticia. Pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Jesús les está diciendo: ustedes están preocupados por tener una imagen espiritual, religiosa, pero por dentro están llenos de maldad. Nada más se preocupan por lo superficial, por dar una buena apariencia, una buena cara, una buena imagen, pero por dentro hay maldad. Por dentro hay maldad. En sus corazones hay maldad. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús los ve así. Veamos el versículo 27. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Habla de sepulcros blanqueados. Qué bonito es cuando los sepulcros están bien pintaditos, bien arreglados, con flores, ¿verdad? Pero sabemos que por dentro están llenos de huesos, ¿verdad? Si se depositó allí el féretro de nuestro difunto, de nuestro ser amado, pues está lleno de huesos. Y Jesús está diciendo: ustedes son así. Por fuera se ven muy bien por fuera. Se ven muy bien. Pero por dentro no hay un cambio interno. Y aquí aflora el verdadero concepto de la religión. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado: bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué religión tiene la verdad? ¿Cuántas veces usted ha dicho: bueno, pero de tanta religión, ¿quién es la buena? Aquí hay muchas religiones. Déjeme decirle que todas las religiones son buenas. Pero la verdadera religión es aquella que no solamente ve la parte superficial de la vida de la persona, sino también ve la parte interna, el ser de la persona. Que haya un cambio interno del ser de la persona. Esa es la verdadera religión.
La verdadera religión no es un nombre. La verdadera religión es un estilo de vida, una forma de vivir. De tal manera que yo sé que dentro de mí hay pureza de intención. Que en mi ser hay pureza de intención. Que en mi ser interno no hay maldad. No solamente me preocupo por lo superficial, que es bueno preocuparse por lo superficial, pero lo más importante, está diciendo Jesús, es lo que está dentro de tu corazón. Veamos otro ejemplo, Mateo 12, del 9 al 14. Jesús entra allí y encuentra a un hombre que tiene la mano seca. Es decir, no le funciona su mano, está inútil su mano, está seca su mano, no la puede mover su mano. Y ahí estaban los fariseos, de los que hemos venido hablando, para buscar de qué manera podían acusar a Jesús. Le preguntaron si era lícito sanar en sábado, en día de reposo. Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, en un pozo, ¿acaso no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Jesús le dice al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Así que la extendió y quedó restablecida. Dice, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. ¿Sí se da cuenta de las dos cosas aquí? ¿Cuál es la justicia que Dios quiere que hagamos? La justicia que Dios quiere que tengamos es que seamos misericordiosos. Esa es la justicia que Dios quiere. Esa es la justicia que Mateo está hablando, de cómo es la justicia que Dios espera de nosotros. Dice, ustedes pueden dar todo el diezmo que quieran, y porque dan el diezmo y dan ofrendas, ya pueden hacer lo malo. No, dice Mateo, no. Deben hacer misericordia, deben hacer el bien, que es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Recuerden que estamos planteando la pregunta de la justicia. ¿Qué es y qué no es? Y la demanda de Jesús, que nosotros en la actualidad debemos tener una mayor justicia que ellos. Así que para Mateo, ¿qué significa? ¿Qué significa para Mateo? Yo le invito a que abra su Biblia y vea el pasaje, Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Allí tenemos lo que se conoce como el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre, dice, venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces le dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir a los de su derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Otra vez, Mateo está diciendo el reino de los cielos. Heredad el reino de los cielos, preparado para vosotros. ¿Por qué? Porque tuve hambre. ¿Y qué hiciste? Tuve sed. Fui forastero. Estuve preso. Estuve enfermo. Y está mencionando una serie de cosas. Mostraste, ¿qué cosa? Compasión, misericordia. Misericordia.
Y ellos le responderán, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, desnudo, enfermo, en la cárcel? ¿Cuándo te vimos, Señor? Y Él les dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y Él les dirá, pasen y entren al reino y celebremos juntos este momento. Y dice, les dirá a los de su izquierda, les dirá lo mismo. A ver en qué versículo vamos. A los de su izquierda. 41. Dice, les dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otra vez la palabra justos. Y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es el tipo de justicia del que está hablando aquí Mateo? Que nos está diciendo, si no lo hacen, no entrarán al reino de los cielos. Porque usted recuerde cómo empiezan las bienaventuranzas. Regresemos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, veamos cómo empiezan las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Probablemente hiciste algunas cosas malas y yo probablemente cometí algunos errores. Pero no seré juzgado por esos errores. Seré juzgado si fui misericordioso. Vea lo que dice aquí. Ellos alcanzarán misericordia. Es lo que te defenderá. Es la justicia que Dios espera de ti. Que tú puedas hacer esa justicia. Y así encontramos en Mateo y en otras partes de la Biblia, desde luego, muchos pasajes que nos hablan de esta justicia. Mateo está tratando de ayudarnos a comprender que la justicia es siempre un principio relacional. Escúcheme bien. La siguiente diapositiva, por favor. La justicia, Mateo está tratando de ayudarnos a comprender que la justicia es siempre un principio relacional. Es el significado de un pacto. ¿Qué quiere decir principio relacional? Quiere decir que tiene que ver con nuestras interrelaciones personales. Con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con todos aquellos que están alrededor de ti. Es donde tú debes mostrar compasión y misericordia. Pero si no lo haces, no estás haciendo la justicia que Dios quiere que hagas. Es la razón de por qué Jesús ataca tan fuerte a los escribas y los fariseos. Ellos se habían olvidado de esta justicia, que la justicia no es acerca de limpiarnos, de vernos bien, sino justicia es nuestra relación compasiva y misericordiosa con los demás. Es decir, es relacional, que debemos de tratar con misericordia y compasión a los demás.
que no debe haber en nosotros un sentido de maldad en nuestro corazón, que aparentemente tenemos muy buena cara, damos buena cara, pero por dentro estamos diciendo cosas y pensando cosas que no debemos de pensar. No se lo decimos quizá, pero lo pensamos. Que te caiga un rayo y que te parta un tren. No se lo decimos, pero por acá está el pensamiento. Señal de que dentro de nosotros hay maldad, de que la olla adentro tiene veneno. Entonces, esta justicia es relacional. Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás, 7:12. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta es la ley y los profetas. Jesús resume la ley y los profetas con estas palabras. Traten ustedes a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Trátenlo de esa manera. Jesús trató a la gente, como personas que tienen la imagen de Dios. Nunca trató a la gente como objetos, sino como sujetos vivientes. El Sermón del Monte nos habla de muchas cosas, pero una de ellas es que debemos apartarnos de toda injusticia, de este tipo de injusticia. Justicia es acerca de cómo tratamos a las personas, la manera como pensamos acerca de ellas, la manera como hablamos de ellas. Eso es justicia. Esto nos lleva a pensar en la relación que mantenemos con la esposa, la relación que mantenemos con el esposo, que debe ser siempre una relación de compasión, de misericordia, de amor. Lo opuesto es el maltrato, la agresión, las palabras groseras que lastiman a la persona. Eso es lo opuesto. Cuando estamos haciendo eso, Mateo nos está diciendo, eso es injusticia, estás haciendo injusticia. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos qué debe ser la justicia? La mejor oportunidad que tiene el esposo para hacer misericordia es con su esposa. La mejor oportunidad que tiene la esposa de hacer misericordia es con su esposo, con los que nos rodean. Es relacional, tiene que ver con tus trabajadores, cómo tratas a tus trabajadores. Los tratas con misericordia, con compasión. ¿Cómo tratas a los vecinos? ¿Cómo tratas a ese vecino malo? ¿Cómo lo tratas? De eso se trata, que aprendamos que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Necesitamos aprender eso. La manera en que somos con las personas determina nuestra justicia. Y Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ser saciados significa que por dentro estaremos llenos, y no solamente por fuera, una apariencia religiosa bien pintada, pero por dentro no hay nada, sino que estaremos llenos, porque dentro de nuestro ser hay bien, queremos hacer bien. No tenemos otro cofre de tesoros. Dios no nos ha dado otro cofre de tesoros. Dios nos dio un solo cofre de tesoros, y ese cofre es para que saquemos cosas buenas para hacer el bien a los demás. No tenemos otra cosa. No hemos heredado otra cosa. Hemos heredado el bien para que podamos hacer el bien. Desde luego que el enemigo va a tratar de cambiar las cosas,
Y te va a decir muchas veces, pero es que me están tratando mal. Si me están tratando mal, ¿por qué yo no voy a poder tratarlo mal? Es que me está agrediendo. Si me agrede, pues yo lo agredo. Si me da una cachetada, yo le doy otra cachetada. Si me jala del pelo, yo también lo jalo del pelo. ¿Por qué es que no puedo hacer eso? Pues no. Porque la Biblia te dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo que Dios quiere. Esa es la justicia que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros si queremos entrar al reino de los cielos. Ya entramos a la iglesia, pero la iglesia no salva, hermano. La iglesia te ayuda para que encuentres el camino de la salvación. Es la puerta. Es necesario que si queremos entrar al reino de los cielos, busquemos este tipo de justicia y vivamos este tipo de justicia. Arreglemos nuestras relaciones poniendo de lado nuestros intereses personales para poder tener una relación saludable. Aprendamos a perdonar para poder crecer y de esa manera hacer justicia como la que Dios quiere que hagamos. Dios no quiere que te vayas por el mundo como los antiguos caballeros andantes, ¿verdad? Como el Quijote de la Mancha y Sancho Panza, que van por el mundo haciendo justicia, ¿verdad? Dios no quiere ese tipo de justicieros como Superman, como los actuales, ¿verdad? La araña, ¿cómo se llama? El hombre araña, otros más justicieros, ¿no? De esos no quiere Dios. Dios quiere que tú seas el que haga justicia, el que tenga misericordia de los que están a tu derredor. Y de esa manera habremos sobrepasado la justicia de los escribas y de los fariseos. Que Dios nos bendiga en esta hora, hermanos. Que Dios añada bendición a su palabra cada día. ¿Quisiera usted orar? ¿Quiere orar o no quiere orar? ¿Quiere decirle a Dios, ayúdame a hacer eso, Señor? Me cuesta.